Jesus told his disciples 3 times that he was going to Jerusalem to suffer and that he would be handed over to the Gentiles to be crucified. This was his purpose from the beginning, to come, to die for our sins on the cross. The world wanted a political savior, but he came to save the world from our sins and to reconcile us to God. His passion then was to go to the cross and finish the work that the Father had prepared for him. He also wanted all of his disciples and the Jews, as far as possible, for them to know that he is the Christ, the Son of God, who came to save the world from our sins. The prophets all testified concerning him, but every time he came to Jerusalem, the leaders of the Jews rejected him. La compasión del Señor por los perdidos. Jesús dijo a sus discípulos 3 veces que iba a Jerusalén a sufrir y que sería entregado a los gentiles y crucificado. Este fue su propósito desde el principio, venir y morir por nuestros pecados en la cruz. El mundo anhelaba un salvador político en aquellos tiempos, pero Él vino para salvar al mundo de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Su pasión entonces era ir a la cruz y terminar la obra que el Padre había preparado para Él. También quería que todos sus discípulos y los judíos, en la medida de lo posible, supieran que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo de nuestros pecados. Todos los profetas dieron testimonio de Él, pero cada vez que venía a Jerusalén, los líderes judíos lo rechazaban. The triumphal entry into Jerusalem is recorded in every gospel. Luke 19:28-40, it's recorded in this way that we heard in our scripture reading. When he had said these things, he went on ahead and going up to Jerusalem. When he drew near to Bethphage and Bethany at the mount called Olivet, he sent 2 disciples, saying, "Go into the village in front of you, where on entering you will find a colt tied on which no one has ever sat. Untie it. Bring it here. And if anyone asks you, 'Why are you untying it?' you shall say, 'The Lord has need of it.'" So those who were sent went away and found it just as he had told them. And as they were untying the colt, its owners said to them, "Why are you untying the colt?" And they said, "The Lord has need of it." And they brought it to Jesus, and throwing their cloaks on the colt, they set Jesus on it, and as he rode along, they spread their cloaks on the road. Número 2, la entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén se registra en cada uno de los evangelios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 19, versículo 28 al 36 se registra de esta manera. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé, de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: "Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás.
desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jerusalén y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. We must remember that only recently Jesus was in Bethany, where he raised Lazarus from the dead. There was a big crowd of disciples traveling with Jesus on the road, coming over the top of the Mount of Olives and beginning to descend down to enter into Jerusalem. The symbolism of Jesus asking for a colt of a donkey to sit on while he entered into Jerusalem was not lost on them. Riding on a colt of a donkey was a sign of him being the king in the line of David. He was the direct fulfillment of the words of Zechariah. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king is comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Número 3. Tu rey vendrá a ti, oh Jerusalén. Debemos recordar que recientemente Jesús estuvo en Betania, donde resucitó a Lázaro. Una gran multitud de discípulos viajaba con Jesús por el camino que subía a la cima del monte de los olivos y comenzaba a descender para entrar en Jerusalén. El simbolismo de Jesús pidiendo un pollino para sentarse mientras entraba en Jerusalén no pasó desapercibido para ellos. Montar un pollino era señal de que era rey en la línea de David. Era un cumplimiento directo de las palabras de Zacarías en capítulo 9, versículo 9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. As Jesus was drawing near, already on the way down the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. He answered, I tell you, if these were silent, the very stones would cry out. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, todavía la multitud de los discípulos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. While Jesus was refusing to silence his disciples with the words, if they were to remain silent, even the very stones would cry out,
He also knew very well that he was going to his death. The leaders of the Jews had rejected him. They were looking for him that they might arrest him. Número 4. Jesús llora por Jerusalén. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses al menos esta tu día, lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. From Luke chapter 19, verse 41 through 44. And when he drew near and saw the city, he wept over it, saying, Would that you, even you, had known on this day the things that make for peace. But now they are hidden from your eyes. For the days will come upon you when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you in on every side and tear you down to the ground, you and your children within you. And they will not leave one stone upon another in you, because you did not know the time of your visitation. Regresando en Lucas 19, 41 al 44, Jesús llora por Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. This is the second time Jesus has wept in this same week. The earlier time was when he raised Lazarus from the dead. His weeping at the raising of Lazarus is found in John chapter 11, 21 through 44. It says, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. And Jesus said to her, your brother will rise again. And Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, and even though he dies, and whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she told him. I believe that you are the Christ, the Son of God, who came into the world. And after she had said this, she went back and called her sister Mary aside. The teacher is here, she said, and is asking for you. And when Mary heard this, she got up and quickly went to him. Now Jesus had not yet entered the village, but was still at the place where Martha had met him. And when the Jews who had been with Mary in the house, comforting her, noticed how quickly she got up and went out, they followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said,
Lord, if you had been here, my brother would not have died. Número 5. Jesús lloró para que supiéramos que tiene poder para darnos vida de entre los muertos. Esta es la segunda vez que Jesús llora en esta misma semana. La anterior fue cuando resucitó a Lázaro. Si vayan conmigo en Juan capítulo 11, versículo 21 al 44, vamos a leer todo esto. Su llanto al resucitar a Lázaro se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 21 hasta el 44. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Where have you laid him? He asked. Come and see, Lord, they replied, in response to Mary's weeping and the Jews weeping with her. The scripture records verse 35, the shortest verse in the Bible. Jesus wept. Then the Jews said, see how he loved him? But some of them said, could not he who opened the eyes of the blind have kept this man from dying? You continue, Dada. I read all the verse. Jesus once more, deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But the Lord said to Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there for 4 days. And then Jesus said, did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? So they took away the stone. And then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. When he had said this, Jesus called out with a loud voice, Lazarus, come out! And the dead man came out. His hands and feet were wrapped with strips of linen and a cloth around his face. And Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Continue. Jesus came into the world to save sinners. He came that he who believes in him will live even though he dies. He will live even though he dies. Whoever lives and believes in him will never die. Jesus is the resurrection and the life. I believe he wept because he was compassionate that all might believe he is the Christ, the Son of God, who came into the world to save sinners. He is the one who dies for our sins and gives us eternal life through faith in his name. Realmente Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Él vino para que el que cree en él, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en él no morirá eternamente. Jesús es la resurrección y la vida. Creo que lloró por compasión y para que todos creyeran que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Él es quien muere por nuestros pecados y nos da vida eterna por la fe en su nombre. Our conclusions this morning are as follows.
Jesus came into the world to fulfill all that was written about him in the Holy Scriptures. He came, born the Lamb of God, to take away the sins of the world. He knew that he was headed for the cross. He knew that he would suffer and die at the hands of the rulers and the Gentiles in the Jerusalem at the cross. Nuestra conclusión en esta mañana: 1. Jesús vino al mundo para cumplir todo lo que estaba escrito sobre él en las Sagradas Escrituras. 2. Nació como el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. 3. Él sabía que iba camino a la cruz. Sabía que sufriría y moriría a manos de los gobernantes y los gentiles en Jerusalén, en la cruz. He entered Jerusalem triumphantly riding on a donkey because he is the King of the Jews. He was compassionate for the lost, seeking all might come to faith in him and know that he is the one who gives life from the dead and forgiveness for sin in his name. 4. Él entró triunfante en Jerusalén montado en un burro, porque era el rey de los judíos. 5. Se apasionaba por los perdidos, buscando que todos creyeran en él y supieran que él es quien nos da vida de entre los muertos y perdón de pecados en su nombre. Let's pray. Oremos.